¿Por qué algunos países son ricos y otros son pobres? Esta pregunta parece sencilla, pero detrás de ella hay una de las cuestiones más importantes de la economía. Porque si miramos el mundo, encontramos países donde una persona puede ganar decenas de miles de euros al año, tener acceso a hospitales modernos, buenas carreteras, educación y tecnología, mientras que en otros lugares millones de personas tienen dificultades para conseguir agua potable, alimentos o una vivienda adecuada. Y lo más curioso es que muchos de esos países tienen recursos naturales, tierras fértiles o grandes poblaciones. Entonces, ¿qué hace realmente que un país sea rico? La primera idea que debemos entender es que la riqueza de un país no depende simplemente de cuánto dinero tenga. Un país no se hace rico porque tenga muchos billetes. La verdadera riqueza está relacionada con todo lo que una economía es capaz de producir: alimentos, viviendas, tecnología, servicios, maquinaria, energía, educación y muchas otras cosas. Por eso, cuando queremos comparar la riqueza de diferentes países, normalmente hablamos de conceptos como el PIB por habitante, la productividad y el nivel de vida. Imagina dos países que tienen exactamente la misma población. Los dos tienen 10 millones de habitantes. Pero en el primer país, cada trabajador utiliza máquinas modernas, tiene acceso a educación, electricidad, internet, carreteras y sistemas financieros eficientes. En el segundo, muchos trabajadores no tienen maquinaria, la electricidad es poco fiable, las carreteras están en mal estado y conseguir financiación para crear una empresa es muy difícil. Aunque ambos países tengan la misma cantidad de personas, probablemente el primero producirá muchísimo más. Y aquí aparece una de las palabras más importantes de toda esta historia: productividad. La productividad básicamente significa cuánto podemos producir utilizando una determinada cantidad de recursos. Si una persona puede fabricar 10 productos en un día y otra puede fabricar 100 utilizando el mismo tiempo, la segunda tiene una productividad mucho mayor. Y cuando millones de trabajadores de un país son más productivos, la economía puede generar mucha más riqueza. Pero la productividad no aparece de la nada. Depende de muchas cosas. Una de las más importantes es la educación. Un trabajador que sabe leer, escribir, utilizar tecnología, resolver problemas y aprender nuevas habilidades puede realizar tareas mucho más complejas y productivas. Por eso, los países que consiguen construir sistemas educativos sólidos suelen tener una ventaja enorme a largo plazo. La educación también tiene un efecto que muchas veces no vemos inmediatamente. Una persona con buena formación puede crear una empresa, desarrollar una tecnología, mejorar un proceso de producción o inventar algo nuevo. Y cuando millones de personas tienen la posibilidad de desarrollar sus capacidades, todo el país puede beneficiarse. Pero la educación por sí sola tampoco explica todo. Hay países con recursos naturales enormes que siguen teniendo niveles de pobreza elevados. Y esto nos lleva a otra cuestión fundamental: las instituciones. Las instituciones son las reglas que determinan cómo funciona una sociedad. Incluyen cosas como los tribunales, las leyes, los derechos de propiedad, los contratos, el sistema político y la forma en que se recaudan y utilizan los impuestos. Puede parecer aburrido, pero estas reglas tienen una enorme influencia sobre la economía. Imagina que quieres abrir una empresa y sabes que tus propiedades pueden ser confiscadas sin explicación, que los contratos no se respetan y que necesitas pagar sobornos para conseguir permisos. Probablemente te lo pensarías 2 veces antes de invertir tu dinero. En cambio, si sabes que las leyes protegen tu propiedad, que los contratos se cumplen y que puedes acudir a un tribunal si alguien intenta engañarte, es mucho más probable que inviertas. Y la inversión es fundamental para que una economía crezca. Una empresa que invierte puede comprar máquinas, construir una fábrica, contratar trabajadores y desarrollar nuevos productos. Un país que atrae inversión puede aumentar su capacidad de producción y crear empleos.
Por eso, la seguridad jurídica y la estabilidad política pueden ser tan importantes como los recursos naturales. Tener petróleo, gas, oro o minerales puede ayudar a un país, pero esos recursos no garantizan automáticamente que toda la población se vuelva rica. De hecho, existe una situación bastante curiosa conocida como la maldición de los recursos. Algunos países tienen enormes cantidades de petróleo o minerales, pero aún así tienen problemas de pobreza, corrupción o desigualdad. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Porque tener recursos no sirve de mucho si las instituciones no funcionan correctamente. Si una pequeña parte de la población controla todos esos recursos y los beneficios no se utilizan para mejorar la educación, las infraestructuras o la economía, el país puede quedarse atrapado dependiendo de una única fuente de ingresos. Y cuando el precio de ese recurso cae, toda la economía puede sufrir. Otro factor fundamental es la tecnología. Pensemos en cómo ha cambiado el mundo en los últimos 200 años. Una persona que trabaja hoy con un ordenador, maquinaria moderna, electricidad e internet puede producir muchísimo más que una persona que realiza exactamente el mismo trabajo utilizando herramientas de hace varios siglos. La tecnología permite hacer más con menos recursos. Una máquina puede fabricar productos mucho más rápido que una persona. Un programa informático puede procesar miles de operaciones en segundos. Una buena red de transporte permite mover mercancías rápidamente. Y una conexión a Internet permite que una empresa pueda vender sus productos a clientes de todo el mundo. Por eso, los países ricos suelen tener grandes cantidades de capital físico y tecnológico. No significa simplemente que tengan más dinero, sino que tienen más herramientas que permiten a sus trabajadores producir. También importa muchísimo la infraestructura. Carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, electricidad, agua potable y redes de telecomunicaciones pueden parecer elementos normales de nuestra vida cotidiana, pero son fundamentales para una economía. Imagina una empresa que fabrica zapatos en una ciudad donde las carreteras están destruidas y el transporte es extremadamente lento. Incluso si sus trabajadores son muy buenos, tendrá dificultades para recibir materiales y vender sus productos. Ahora imagina la misma empresa en un país con buenas carreteras, trenes, puertos y aeropuertos. Puede recibir materias primas rápidamente y enviar sus productos a clientes de todo el mundo. Esto nos lleva al comercio internacional. Un país no necesita producir absolutamente todo lo que consume. De hecho, es mucho más eficiente que los países se especialicen en aquello que hacen relativamente mejor y comercien entre ellos. Un país puede ser muy bueno produciendo automóviles. Otro puede tener condiciones excelentes para cultivar determinados alimentos. Otro puede especializarse en tecnología o servicios financieros. Si todos comercian, pueden terminar teniendo acceso a una variedad de productos mucho mayor que si intentaran producirlo todo por su cuenta. Pero también hay algo que muchas veces olvidamos: la geografía. Vivir cerca de grandes mercados, tener acceso al mar, disponer de buenos puertos o tener un clima favorable puede facilitar el comercio. En cambio, un país sin salida al mar, rodeado de montañas o situado muy lejos de los principales mercados puede tener mayores costes para transportar sus productos. Sin embargo, la geografía no determina completamente el destino de un país. La historia demuestra que las sociedades pueden superar muchas desventajas geográficas mediante tecnología, infraestructura y buenas instituciones. Y aquí llegamos a otro factor enorme: la historia. Los países no empiezan todos desde el mismo punto. Algunos han pasado por guerras, dictaduras, crisis económicas, colonizaciones o largos periodos de inestabilidad. Otros han tenido siglos de relativa estabilidad y han podido acumular capital, desarrollar instituciones y mejorar su educación. Esto significa que la riqueza de un país puede depender de decisiones tomadas hace décadas o incluso siglos.
Una política que se tomó hace 100 años puede haber influido en las instituciones que existen hoy, y esas instituciones pueden afectar a las inversiones, la educación y la productividad actuales. También tenemos que hablar de la corrupción. Cuando una parte importante de los recursos públicos termina en manos privadas, se desperdicia dinero que podría haberse utilizado para construir hospitales, carreteras, escuelas o sistemas de agua. Además, la corrupción puede hacer que las empresas tengan menos incentivos para invertir. Imagina que tienes una empresa y sabes que para conseguir cualquier permiso necesitas pagar dinero por debajo de la mesa. Quizá prefieras no invertir. Si miles de empresarios toman la misma decisión, la economía pierde inversión, empleo y productividad. Y entonces aparece otro elemento, la confianza. Para que una economía funcione, las personas tienen que confiar unas en otras y confiar en las instituciones. Un empresario necesita confiar en que podrá quedarse con los beneficios de su trabajo. Un trabajador necesita confiar en que recibirá su salario. Un banco necesita confiar en que un préstamo será devuelto. Y los ciudadanos necesitan confiar en que los impuestos se utilizarán de una manera razonable. Cuando esa confianza existe, las personas están más dispuestas a invertir, emprender, contratar trabajadores y desarrollar nuevos negocios. Cuando desaparece, todo se vuelve más difícil. Por eso, no existe una única razón por la que algunos países sean ricos y otros pobres. La riqueza es el resultado de muchas piezas que trabajan juntas: educación, productividad, tecnología, instituciones, inversión, infraestructura, comercio, estabilidad y confianza. Y quizá la idea más importante sea esta: un país no se hace rico simplemente porque tenga recursos. Se hace rico cuando consigue utilizar esos recursos de manera productiva. Dos países pueden tener petróleo, tierras fértiles y millones de habitantes, pero si uno tiene mejores instituciones, más educación, más inversión y una economía más productiva, probablemente terminará siendo mucho más rico. La buena noticia es que la riqueza de un país no está completamente predeterminada. La historia demuestra que países que eran relativamente pobres pueden transformarse en economías muy desarrolladas en unas pocas generaciones. Con buenas instituciones, educación, inversión, tecnología y estabilidad, una economía puede aumentar enormemente su productividad. Y eso nos lleva a una conclusión bastante interesante. Cuando vemos un país rico, no deberíamos preguntarnos solamente cuánto dinero tiene. Deberíamos preguntarnos qué produce, cómo lo produce, qué instituciones tiene, cómo educa a su población, qué tecnología utiliza y qué incentivos tienen las personas para invertir y trabajar. Porque al final, la verdadera riqueza de un país no está escondida en una caja fuerte. Está en la capacidad de sus millones de habitantes para producir, innovar, aprender, comerciar y crear cosas que otras personas valoran. Y esa es probablemente la diferencia más importante entre un país que consigue hacerse cada vez más rico y otro que permanece atrapado en la pobreza durante generaciones.